NSE Producciones presenta Un tesoro escondido, madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. ¿Qué haría usted, qué hacen ustedes con un trocito de papel de este porte? Hombre. Montserrat, tú si tuvieras en tu casa, te encuentras por ahí limpiando, ordenando, un día los papeles, ¿qué harías con un papel? ¿Verdad que a lo mejor lo echas a la papelera? ¿Sabes qué me hacía mi marido? Con un papel así pequeñito de cuadrícula. ¿No? ¿Qué hacía? En cada cuadrícula escribía 3 líneas. ¿Perdón? En cada cuadrícula, o sea, en cada tira de cuadrícula, una sola 3 cuadrícula. líneas. Y no era letra de médico, se entendía. Y no era, la tengo guardada en casa, un día si quieres te lo enseñaré. Y eso lo hacía, él decía que se preparaba chuletas para... pero nunca en la vida las utilizaba, pero que de esta manera lo estudiaba. Pero lo tengo en casa y es impresionante lo bien que se entiende 3 líneas, se dice en pronto, un cuadrito. ¿eh? Bueno, una chuleta les contamos a nuestros amigos de América que no es precisamente lo más ejemplar, es aquellas anotaciones que se hacen de los estudios para que en el momento del examen uno lo haya estudiado tan a fondo, haciendo la chuleta esta, que ya no necesite mirarlo. Él lo hacía para eso, porque Exacto. Nunca utilizaba chuletas, Bueno, era muy pues, honrado. pero ¿sabes por qué te comento esto de escribir, No lo de sé. aprovechar un papel de este tamaño? Porque la Madre Teresa de Calcuta lo hacía. Sí. Y resulta que, lo dicen sus hermanas, que ella estaba a lo mejor, nunca perdía el tiempo, entonces estaba esperando algo o, no sé, en un momento, entre dos actividades, ella agarraba un papelito y en el avión, cuando le tocaba viajar Sí, a visitar claro, las casas claro, misioneras, sí. agarraba un papel pequeñito que no tenía mucha apariencia y empezaba a escribir unas frases que las vamos a compartir con nuestros oyentes. ¿Y qué frases, eh? Porque cuando llegaba un periodista o cualquier persona, porque ella era así, de acercarse a la gente y le decía, por favor, Madre Teresa, era muy conocida, denos un mensaje. Ella ya tenía preparados sus papelitos. Sus papelitos, sí. Pues, y le daba uno de estos. Pues los mensajes de un papelito de estos caben. Claro, porque ella lo hacía Sí. así. ¿Quieren escuchar lo que ella escribía en un papelito así de pequeño? Y verán como cuando encontremos un papelito así, a lo mejor, en lugar de echarlo a la papelera, podemos escribir una frase hermosa y dejarlo por ahí. Y alguien lo puede encontrar. Claro. Vamos a escucharlas. Decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es la caridad. El fruto de la caridad es servir a los demás. El fruto de servir a los demás es la paz. Dice Jesús en el Evangelio que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Él lo dice, ni Sí. un árbol dañado, con las raíces dañadas, puede dar fruto bueno. Y la Madre Teresa nos está hablando de frutos continuamente. El fruto del silencio es la oración. Pero es bonito esto, porque si lo haces en diagonal, el fruto del silencio es la paz. Exacto. Entonces es importante. Importantísimo. Y si no tenemos silencio, no podremos tener paz. No. Pero se está refiriendo a un silencio interior, que lo puedes tener incluso aunque cualquier madre o padre de familia que esté con nosotros y que tenga un bebé que está llorando, eso no le quita que él pueda tener esta paz por dentro. Claro. Necesita entrenamiento, por eso. Por Si eso- está un bebé llorando, necesita entrenamiento. Por eso es bueno tener una Sí. familia numerosa, porque así el primer hijo es el entrenamiento, ya en el segundo ya no haces tanto caso al llanto y así va siguiendo. Y cada vez que tienen más hijos, es verdad, los padres ya no se estresan tanto, no se ¿Sabes preocupan cómo tanto. hacía silencio un padre que... Yo no lo conocía de oídas, pero era amigo de un amigo mío.
tenía, me parece que 12 hijos. Y entonces, para que hubiera silencio y un poco de paz, mientras la mamá terminaba de preparar la cena para todos, que era mucho trabajo, los ponía todos y alrededor de una mesa redonda, que era donde comían, se ponía a rezar el rosario con ellos. Caminando. Y todos caminando, todos en círculo, bonito, ¿no? Iban caminando y de esta manera obtenía el silencio y la paz. Y claro, y el movimiento, porque no vas a pretender que 12 hijos estén quietos durante imposible, media imposible, hora. Sí. Qué inteligente, ¿eh? Sí, pero lo hacía, ¿eh? Además era muy divertido este señor, porque mi amigo tenía una preciosa casa con una piscina. Pero claro, dejar bañar a 12 niños no había para tanto, ¿no? Entonces, durante los días de la semana, de lunes, o sea, los 6 días de la semana, dejaba que fueran 2 cada día, ¿no? Anda. Y el domingo se lo reservaba para su familia. Y él me explicaba siempre que lo más divertido es que los niños estaban allá bañando, los dos, los que les tocaba, y que de repente se oyó un pito y desaparecían corriendo, pero inmediatamente al padre con un pito, con un silbato, sí. Eso está muy bien. Hay que organizarse. Y es verdad esto que decimos. Para tener silencio, para tener paz, hay que organizarse, porque la vida de suyo pues es movimiento, es trabajo, preguntas. Pero es verdad que si sabemos lo que hemos de hacer durante el día, y entonces decimos, bueno, de tal a tal hora voy a hacer esto y tal a tal hora esto, tratando a los demás, cuidando pues de todos. Pero hay una hora en que yo puedo estar más tranquilo, porque sé que los niños todavía están en el colegio, sé que tal y cual, y entonces esa va a ser mi hora, si Dios quiere, de silencio, donde puedo aprovechar todo esto. Hacer oración, que me va a aumentar la fe, eso me va a aumentar la caridad, eso me va a aumentar la alegría de servir a los demás, y finalmente, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que tener paz. Que es lo más grande. Que es lo más importante de todo. Porque figúrate tú si una persona quisiera tener paz sin hacer nada de esto. Hay personas que para tener paz no empiezan por el buen camino de silencio, oración, fe, sino que dicen, yo para tener paz me aíslo o aprendo a hacer, yo qué sé, yoga o de estas cosas extrañas, donde... Vale, busco un silencio, pero no la oración, no el servicio a los demás, sino como poner la mente en blanco y olvidarme de todo el mundo y que nadie me moleste. Es muy diferente. ¿Verdad que sí? Muy diferente, sí. Es lo que decía en un cursillo que hice yo con el padre Larrañaga, que decía, hemos de buscar el silencio en el último rincón de nuestro ser. Primero es de saber cuál es el último rincón de nuestro ser, luego meternos allí y allí hacer silencio. ¿Por qué, amigos? Porque el silencio, como decíamos, viene de fuera, pero sobre todo viene de dentro. Y lo vamos a comprobar con unas historietas que ya va bien compartir para también distendernos sanamente. Historias que demuestran qué ocurre cuando no tenemos ese silencio dentro. Sí, bueno. Cuéntanos. Son un poco de niños. Una maestra pidió a sus alumnos, pequeñitos, eran pequeños, que explicasen las buenas acciones que habían realizado a favor de los animales. Ah, a favor de los animales. Algunos niños explicaron historias verdaderamente conmovedoras. Y cuando le llegó el turno de explicar a Juan, la historia fue esta. Pues yo una vez di una patada a un niño que había dado una patada a un perro. Esa fue su buena acción. Esa fue su buena acción, o sea... Imagínate qué buena acción, le dio una patada a un niño porque ese niño había dado una patada a un perro, ¿no? La conclusión es, hay quien emprende una guerra para acabar con las guerras o adopta la violencia para llegar al amor. Eso no puede ser. Es igual, hacer nada sin silencio, o sea, es no llegar a tener paz. Volver, en realidad, quieres arreglar una situación, pero estás provocando más problemas. Muchos más problemas. Entonces no sirve. Bueno, ¿qué les parece si buscamos un poquito qué nos dice la palabra de Dios sobre estos temas y otros parecidos? Mira, sobre el tema del silencio, si buscamos en la Biblia, y otro día pues podemos continuar, porque además la palabra de Dios, los libros sapienciales, que ahora les diremos cuáles son, tienen mucho sentido del humor. Yo no sé si tú lo has visto. Mucho sentido del humor. Hay algunos que no tanto, pero en general tienen mucho sentido del humor. Mira, yo había encontrado un día en uno de estos libros que decía, la mujer que no sabe callar es para su marido como una pendiente cuesta arriba llena de guijarros.
O sea, como diciendo que es que no se puede caminar por ahí, como que se va a resbalar el pobre y no podrá. Entonces yo me reía muchísimo al leer esto y pensaba, ¿qué razón tiene? O sea, es como hacerle la vida imposible a una persona. Sí. Y bueno, ¿por qué no buscan ustedes también y nos mandan a nuestro correo electrónico sus hallazgos? Sí, buscar así, abrir, ¿no? Por un trocito. Pero abrir, coger los libros sapienciales y dentro de esta fracción, por lo que estamos haciendo hoy, otra cosa son los salmos, otra cosa Vamos a explicar cuáles son los evangelios. Pero abrir así. Sí. ¿Cómo se llama en castellano? ¿Al tuntún? Al tuntún o al azar. Voleo, al azar. Sí. Y a ver qué nos encontramos. Bueno, eso puede ocurrir. Nosotros ya tenemos la Biblia abierta, pero espera porque vamos a recordar a nuestros amigos oyentes cuáles son esos libros llamados sapienciales. Por cierto, ¿de dónde viene la palabra? ¿No? Claro. Libros son de los libros que no son ni los libros de la ley, ni los libros históricos, ni los libros proféticos. No, son los libros sapienciales que nos ayudan a reflexionar y a encontrar la sabiduría. Entonces tenemos el libro de Job y lo siguiente es el libro de los Salmos, se suele considerar también. Y luego si buscamos aquí en la Biblia... Los Proverbios, ¿no? ¿Vendría? Proverbios, Eclesiastés... Sabiduría. Sabiduría. Eclesiástico, exactamente, y hasta ahí. Y hasta ahí, sí. Son libros que traen como si dijéramos muchos refranes populares, pero con una gran riqueza espiritual. Claro. Y de experiencia de la vida que... Yo creo que está toda la vida puesta ahí. Sí, y para este programa que se llama así, Un tesoro escondido, y que habla de la sabiduría de los mayores, de los ancianos, pues creo que viene muy a propósito. Yo les invito a que ustedes busquen en estos libros de la Biblia a ver qué frases se encuentran sobre el tema del silencio, el bien que nos hace a nuestra alma, y que nos las envíen a nuestro correo electrónico del programa Tesoro Escondido. ¿Saben cómo tienen que escribir? Apunten. nsebarcelona@nseradio.com. ¿Qué es lo que has encontrado tú? Bueno, así, un poco a voleo. Yo los leo mucho, a mí me gustan muchísimo. Todos están un poco interconectados, Todos dicen las mismas cosas, unos de una manera, los otros de otra. Y así me ha salido el capítulo 11, que decía sentencias diversas, sentencias varias. Entonces, dice, por ejemplo, la sabiduría yergue la cabeza del humilde y le da asiento en medio de los magnates. Es decir, un pobre puede estar entre los reyes si es sabio, si sabe callar a tiempo, etcétera, etcétera. Y aquí da como una especie de normas para poder llegar a esa sabiduría, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, la primera dice, no alabes al hermoso por su hermosura, ni afrentes al feo por su fealdad. Claro. No te precipites, ¿no? Sí. Por ejemplo, no escarnezcas al que está vestido de harapos. Es lo mismo, lo dice de otra manera. Ni afrentes al que se halla en día desgraciado. Porque las obras del Señor son admirables y secreto su modo de actuar con los hombres. O sea, dentro de lo mismo que hemos dicho, es de vete con cuidado porque no sabes lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? El Señor nos está avisando de que no juzguemos por las apariencias. ¿Cuántas veces nos llevamos auténticas sorpresas? Y Jesús nos lo ha dicho muy bien en su Evangelio más de una vez. Los últimos serán primeros y muchos primeros serán los últimos en el reino de los cielos. ¿Quieres que te explique una anécdota verdadera? Para eso estoy aquí. De las apariencias. Cuando mi hija menor, Gloria, era muy pequeñita, se hizo un corte con un cristal que había en el suelo, un corte muy profundo en el pie. Le llevamos, estábamos fuera de Barcelona, le llevamos a un ambulatorio y se presentó un chico, pues, mal vestido. O sea, como si viniera de la playa, pero con una camisa, va bien, ¿no? Un vestido, pero con el pelo así. Y yo pensé, Dios mío, ¿quién le ha tocado esto? Mi pobre hija. Gloria que no lloraba cuando esto le daba hipo, cuando se asustaba. Se puso allí y el hombre, con mucha calma, debe tener sobre unos 30 años, con mucha calma, fue al botiquín, cogió una hoja de coser. Yo pensé, Dios mío, ¿qué le hará a mi hija? ¿Qué le hará a mi hija? De verdad, ¿eh? Y entonces, bueno, la curó. Vino la enfermera y me dijo,
¿Usted sabe? ¿Sabes quién te ha curado? El mejor cirujano de cirugía plástica que hay actualmente en el Hospital de San Pablo de Barcelona. Y la apariencia, de verdad. Bueno, Pues, a lo mejor es que precisamente él estaba en su tiempo de no, estaba en su descanso tiempo, y... él es de vacaciones, vino corriendo para curarla. Eso no Pero lo a habíamos mí me visto. daba miedo ver, veía Claro. una persona desgreñada, o sea, mal Ujú. vestida y no sucio, no, pero no me Sí. daba la impresión del gran médico con la bata blanca y muy bien peinado, Ujujú. ¿no? Pues fíjate, el mejor cirujano plástico que había en el Hospital de San ¿Y Pablo. cuál fue el resultado? El resultado fue que no se le nota nada, 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 nada ese corte que era profundo, ¿eh? Profundo y largo. Le quedó hecho perfecto. Ujú. Además que le asustó porque se puso muy tranquilo, en lugar de, ay, va a ver qué te pasa, nada, nada. Él allí cogió, le cortó un poquito la sangre. Las apariencias engañan, ¿eh? A mí me engañó totalmente, le di las gracias y se lo dije después. Cuando lo he visto, me ha asustado. Dice, bueno, porque yo venía de la playa y venías un poquito mal vestido, ¿no? Pero ahí me engañaron las apariencias. Bueno, ¿qué les parece si reflexionamos un poquito durante la música que nos ha traído Montserrat y después seguimos reflexionando en este tema de las apariencias y veremos que hay otros casos en que es al revés, que no nos tenemos que fiar de una buena Al revés, apariencia, justo, ¿eh? sí, sí, Lo sí. veremos después. ¿Qué música hemos traído hoy? Pues he traído una música, un largueto, que es lento, pero bonito, animadillo al mismo tiempo, de Michael Haydn, que es hermano del gran Joseph Haydn. No es tan conocido como él, pero es un músico maravilloso. Vamos allá. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿A los oyentes? Aunque no Vamos, es un programa de música, a ver, pero a ver si nos dicen qué instrumento es ese que era solista. yo no A lo ver si puedo lo decir saben. entonces, porque ¿No si puedes no, decir nada? bueno, te lo diré A ver si nos después. contestan. Muy bien. nsebarcelona@nseradio.com. Este instrumento que están oyendo. Y seguimos con el tema de los libros sapienciales de la Biblia, que son los libros que nos enseñan la sabiduría. Si los leemos con ese silencio interior, con esa paz, además se puede agarrar, pues si tenemos la Santa Biblia en casa, que es muy importante tenerla, en algún momento, aunque sea un ratito breve, abrirla y buscar, reflexionar en una frase. Pero es que resulta, Montserrat, que en esta segunda parte vamos a comprobar que a veces es al contrario, nos encontramos con una persona o una situación de muy buena apariencia y nos engaña. Y nos fiamos y resulta que no era tal No como era lo tal, aparentaba. no era Y lo que también la aparentaba. Biblia nos habla de esto, ¿no es verdad? Sí, 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 ¿Qué nos sí. dice? Dice, por ejemplo, sobre la hospitalidad. Siempre que nos hablan de hospitalidad, pensamos que se nos tiene que abrir el corazón, acoger en casa a todo el mundo y aquello de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Pero la Biblia, que es muy sabia, dice, cuidado, no admitas a cualquiera en tu casa, que son muchas las asechanzas de la intriga. Tienes que saber a quién pones en tu casa. Porque no es aquello de ir, coger el primer pobre y ponerlo en casa, eso no es bueno. Como por ejemplo, no sé si está en la Biblia o lo he leído yo también en otro sitio, como he leído muchas cosas, que a veces que un señor rico
invite a pobres a su mesa, puede causar que él esté incómodo, pero los pobres también. O sea que se tiene que pensar mucho antes de actuar. Eso es lo que quiere decir realmente. Para que sea bueno para todos. Para que todos encuentren allí un verdadero provecho y además salgan contentos. Claro. Tienes razón, hace falta sabiduría para todo, también para hacer el bien, porque uno puede ser torpe o lo puede hacer de una manera equivocada. Y en esto de las apariencias, pues todos podemos recordar tantos casos en que nos ha parecido que una persona tenía, o sea, muy buen aspecto, o que era de una familia pues muy rica, y hemos pensado, esta persona no me va a engañar y tal y cual. Y nos hemos llevado una sorpresa. Una sorpresa, sí, sí. Y otras veces al contrario. Sí. Entonces, Montserrat, en la despedida de este programa, te voy a preguntar, entonces, ¿cómo actuar? Porque si no nos podemos fiar en absoluto de la apariencia, o sí podemos pensar que la apariencia de una persona nos dice algo. Aunque no nos fiemos del todo, pero ¿en qué nos debemos fijar entonces en alguna persona? Me decía una señora de la parroquia, una señora que yo le tengo mucho cariño y además me parece una persona muy sabia, me decía que cuando ponemos el corazón no debemos nunca olvidar de poner la cabeza. O sea, hay cosas, no sé, coger a un niño que está desvalido y ayudarle, eso no tiene problema. Pero hay muchos engaños. Mira, me pasó el otro día, además me reí porque salía yo de una consulta del médico sin más importancia, y me encontré un señor abajo que pedía, como piden los del cáncer o lo que sea, y se veía tanto que era un engaño. Ay, no me digas. Sí, pero era divertidísimo, porque se había hecho él con bolígrafo una especie de papeletas y tal, ¿no? Y entonces me decía que estaba muy mal, que no podía moverse, pero es que además se veía lo tal. Y se cayó una cosa en el suelo, yo me agaché. Uy, señor, está usted mejor que yo, qué ágil está y tal. Digo, bueno, sí, pues no me encuentro mal, estoy ágil. Es que estoy muy enfermo. Y mira, cuando me dice tanta gracia que le di un donativo, porque pensé... Por actor, por ser un buen actor. Porque, sí, y sobre todo, ¿cuántas molestias se ha tomado para engañarnos? ¿Y se lo dijiste? Sí, le di una. Pero no se lo dijiste. Sí, y le dije, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y no me dijo nada, se calló. Pero ya se dio cuenta él de que yo me había dado cuenta, ¿no? Pero se había dado tantas molestias, nos lo había pedido con tanta dulzura, con tanto cariño y tanta educación, que mira, me hizo reír, ¿no? Pero era uno de esos de que tienes que fijarte en todo. En todo te has de fijar. A nadie le gusta ser engañado. Fíjense bien en este detalle. Todos nos gusta saber la verdad, y no será porque Dios ha puesto en nosotros una chispita de eso que hay dentro de Él, que dice Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. El único, del que nos podemos fiar. Del que nunca os va a engañar. Y nosotros, mientras tanto, pues ir con inteligencia, como dice Jesús también, sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Es decir, inteligentes. Dios nos quiere que seamos listos para hacer el bien. Bueno, Montserrat, nos tenemos que despedir hoy, pero pronto volveremos con nuestros amigos oyentes y con Raúl García, que siempre nos trae músicas maravillosas. Hasta pronto, amigos. Adiós. Estás escuchando en NS Radio Un Tesoro Escondido, el programa que valora la sabiduría de los mayores. Puedes enviar tus preguntas e ideas al correo electrónico nsebarcelona@nsradio.com. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio, porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir.